días, Mm. queridos amigos de Diferenciarte de Radio con Priscila Gómez. Gracias por estar nuevamente en sintonía. Un viernes más, viernes de lectura, gracias a nuestros amigos de la Biblioteca de Boquete y de la librería El Lector, que todos los viernes nos regalan un certificado de regalo para quienes reporten sintonía y de esta manera, pues, promover más el hábito de la lectura. Usted puede reportar sintonía al 775-0440. 775-0440 o por medio del WhatsApp 6813-3867. 6813-3867. Al final del programa vamos a estar sorteando un certificado de regalo que usted podrá canjear en la librería El Lector. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos bastante tiempo ya de haber estado hablando sobre su participación en este programa. Estamos hablando de Diana Rey desde Colombia. Se conecta con nosotros vía internet para hablarnos sobre ese recorrido que ella ha tenido con la lectura desde Colombia. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenos días, qué rico estar acá compartiendo contigo, con ustedes, con todos tus oyentes. Pues qué delicia que podamos tener este espacio para conversar sobre libros. Bueno, y muchísimas gracias por aceptar la invitación, porque sabemos que tienes una agenda bastante ocupada. Cuéntanos, tú eres miembro de Fundalectura. ¿Qué es Fundalectura? Bueno, yo soy la directora ejecutiva de Fundalectura. Fundalectura es una entidad sin ánimo de lucro en Colombia. No sé si en Panamá existan organizaciones similares. Somos una organización de la sociedad civil que lleva 35 años trabajando de la mano del gobierno nacional en el diseño y desarrollo de planes y proyectos alrededor de la promoción y el fomento a la lectura para Colombia. Nosotros estamos designados como asesores de los gobiernos. En la ley del libro en mi país y desde hace 35 años, pues este ha sido el norte de la fundación. De la mano con los ministerios de Cultura, de Educación, diseñamos política pública para lograr que la lectura sea realmente un derecho para los ciudadanos en mi país. Pareciera una empresa un poco quijotesca, pero la verdad es que creo que en América Latina el acceso a la lectura sigue siendo pues un privilegio de algunos. Y un poquito limitado, y yo me quedo absorta escuchándote así en breves frases, cómo describes que se unen lo que es el gobierno con esta institución, y me imagino que tienen asesores, que tienen voluntarios para crear políticas públicas. Yo no soy experta en políticas públicas, pero definitivamente que la lectura, el acceso a la lectura debe ser un derecho universal. Y qué bueno, pues que y lo bueno siempre se aplaude y se imita. Así que a las personas que nos están escuchando acá en Panamá, tomemos este ejemplo de la hermana República de Colombia, de buscar personas expertas en la promoción de la lectura, de la cultura, de la literatura, para asesorarse en leyes que tengan pues a bien promover este hábito, porque bueno, ¿qué seríamos sin lectura, Diana? Cuéntame tú como lectora, ¿cómo imaginas ese mundo sin tener que leer? No, pues mira, yo tengo una historia muy marcada desde los libros. Mi mamá fue profesora de español en un colegio público durante 40 años en Colombia. Y los recuerdos que yo tengo desde muy chiquita es ver a mi mamá siempre preparando sus clases, diseñando estrategias para que los chicos leyeran. Mi mamá trabajó en colegios públicos, en lugares, digamos, complejos, con muchísimas desigualdades sociales. Entonces, claro, eran chicos que no tenían la posibilidad de comprar, digamos, una gran biblioteca ni de tener acceso tan fácilmente a comprar libros, digamos, acercarse a una librería, a tener una relación, digamos, más cercana con los libros. Yo tuve la fortuna de crecer con libros en mi casa desde siempre. Mi papá siempre fue un gran lector eh, y tengo recuerdos muy bellos de la infancia en Colombia. En el 91 tuvimos un racionamiento de energía grandísimo. Todos los días entre las 5 y las 9 de la noche nos cortaban la luz en Bogotá. Y para alargar los días, en ese momento el presidente era César Gaviria, se creó la hora Gaviria y era retrasar el reloj. Entonces, ya era como si tuviéramos estaciones, cosa que en Colombia pues eso no existe. Entonces
las 6 de la mañana se convirtieron en las 5 para que las 7 de la noche fueran las 6 y todavía tuviéramos un poco de luz. Eh, Sin embargo, en ese momento, pues la radio, digamos, era el gran compañero de las familias que sin energía, pues teníamos la luz de la vela. Y mi mamá en ese momento, recuerdo mucho que estaba dictando literatura latinoamericana en el colegio. Y nos reuníamos todos con mis hermanos, mi papá y mi mamá nos leía en voz alta. Bueno, leímos Cien años de soledad, leímos a Rulfo, leímos El llano en llamas, leímos La ciudad de los perros de Vargas Llosa en ese tiempo. Entonces, claro, para mí la literatura y específicamente Cien años de soledad es un libro que tiene, digamos, como una carga emocional muy fuerte para mí. Es recordar esa época, digamos, como un poco de oscuridad en donde la palabra y la voz de mi madre leyendo, pues era como lo que nos iluminaba las noches. Y yo creo, sí, estoy absolutamente convencida, lo dicen todos los estudios de promoción de lectura, de acceso a libros en el mundo, es que los que tenemos el inmenso privilegio de crecer con libros en nuestra casa, somos lectores y seremos lectores siempre. Digamos, se crea un vínculo emocional eh, que no se abandona, digamos, a lo largo de la vida. Entonces, digamos, tengo esos recuerdos, tengo recuerdos de mi papá escondiéndome libros en la biblioteca y diciéndome que esos libros no los podía leer justamente para que fuera a buscarlos por la noche y me los robara. Eh, y de tener siempre con ellos conversaciones y recomendarnos libros entre todos en mi casa. Así es que yo creo que para mí la vida, digamos, ha estado marcada siempre por la literatura, por la compañía de los libros. En muchos momentos de mi vida. De hecho, me formo en la universidad. Mi primer trabajo es con el Instituto Distrital de Cultura y Turismo en Bogotá, que tenía gerencias artísticas. Por supuesto, yo voy a la gerencia de literatura y desde allí pues empieza un trabajo, digamos, al lado del libro, de la lectura, de la literatura que me ha acompañado durante toda mi vida profesional. Siempre supiste que eso era lo que querías estudiar, que en eso te querías formar. Pues yo estudié comunicación social porque yo quería en un comienzo ser periodista. Ah, entonces Sin somos embargo, como que la vida me fue llevando por otros caminos. La vida me fue llevando por otros caminos porque en realidad siempre he hecho gestión cultural desde todo mi trabajo, desde toda mi vida profesional. Empecé a trabajar en la alcaldía de Bogotá, como te contaba, ahí pues tuve mentores maravillosos, Ana Roda Fornaguera, Margarita Valencia aquí en Colombia, que eran como los pilares de la edición en Colombia y con ellas postulamos a Bogotá para que fuera capital mundial del libro en el 2007. Yo era chiquita. Y desarrollamos un proyecto de ciudad increíble, tuvimos la complicidad del alcalde, en ese momento era Lucho Garzón en Bogotá, la secretaria de Cultura que era Marta Sen, que era además, pues digamos, toda una figura de la música, de la lírica colombiana. Fue como muy cómplice con nuestros proyectos, desarrollamos 61 proyectos en Bogotá alrededor de la lectura y la literatura, que fue como una experiencia increíble de gestión, digamos, alrededor de la lectura, de la literatura, de las bibliotecas, de la circulación del libro en Bogotá. Y después de eso me voy a dirigir la Feria del Libro de Bogotá desde el 2008 hasta el 2015. Y ahí pues me siento muy, muy orgullosa. Hicimos una transformación enorme, la convertimos en la segunda feria del libro en español más importante en América Latina, después de Guadalajara, por supuesto, con la complicidad de Guadalajara. De hecho, insisto, yo creo que además de la pasión y de tener siempre los libros cerca en mi vida, he tenido la fortuna de tener amigas, aliadas maravillosas. En ese momento, Nubia Macías era la directora de la FIL Guadalajara y fue absolutamente generosa con Bogotá, con nosotros, con ayudarnos a crecer el proyecto y hacerla una feria muy importante. Y en el 2015 aparece la oportunidad de dirigir Funda Lectura, que es un proyecto mucho más social, que es un proyecto que tiene que ver más con la circulación del libro en territorios. Bogotá, pues es la capital, pero Colombia es un país que tiene casi 50 millones de habitantes, con unos territorios rurales inmensos. Tenemos una red de bibliotecas amplia, y sin embargo hay lugares en donde la biblioteca pública más cercana está a 5 o 6 horas. Entonces tenemos ahí retos increíbles alrededor del acceso, alrededor de la circulación, la circulación de libros. Panamá, digamos, es geográficamente, digamos, más abarcable.
La geografía colombiana es dificilísima, entonces Muy las diverso. bibliotecas y las librerías de alguna manera, claro, están centralizadas en ciudades grandes y medianas, digamos, pero las ciudades más pequeñas, las ciudades más rurales, las ciudades que están en la llanura, en la selva, en la costa pacífica, pues tienen una carencia enorme de circulación de contenidos aún hoy. Y Fundalectura, pues es una entidad que, por fortuna, me permite soñar todos los días con iniciativas para ver de qué manera llegamos, de qué manera logramos que los libros estén ahí, de qué manera vinculamos a las personas a la cultura escrita, de qué manera convencemos a la gente que la lectura no tiene que ver con el escenario académico, sino con la formación de una ciudadanía distinta, de una ciudadanía informada, de una ciudadanía responsable, de una ciudadanía que no come entero de los políticos que quieren aprovecharse de los territorios en algunos casos, ¿no? Es más un tema, sí, yo creo que la lectura en general es una revolución silenciosa alrededor de hacernos unos ciudadanos más competentes y más fuertes, y creo que esa es la apuesta de la fundación que yo dirijo. Yo me quedaba anonadada con todo lo que me estás diciendo. Qué rico todo, empezando desde el razonamiento energético. Yo recuerdo que aquí en Panamá también hemos tenido esas políticas y qué bonito ese Ujú. recuerdo, porque lo que para algunos pudo haber sido pues algo catastrófico, voy a quedarme sin luz, sin energía eléctrica por 4 horas, ¿qué voy a hacer con estos chiquillos? La novela, todo ese tipo de cosas. Tú lo guardas Sí, sí, como un sí. recuerdo bonito de tu infancia porque pues tu mamá, tu familia supo aprovechar la situación y sacarle el mayor beneficio que es crear esos lindos recuerdos. Y yo digo, wow, qué señora, me quito el sombrero, porque este razonamiento pues generalmente no causa ninguna gracia, al contrario, causa disgusto. Y escucharte a ti hablar de esa manera, con ese recuerdo, yo digo, o sea, definitivamente el valor de las pequeñas cosas. Absolutamente, y además de la lectura, mira, yo hoy en día sigo pensando que los gobiernos hacen unos esfuerzos gigantes por llevar tecnología que no está mal, no la estoy satanizando de ninguna manera, pero por llevar, digamos, computadores, tabletas a muchos lugares, a muchas instituciones, que está bien, que por supuesto queremos que todos los niños de nuestros países tengan acceso y la brecha tecnológica se disminuya. Pero tú llevas una biblioteca física y los libros no necesitan energía, los libros no se desconfiguran, los libros Volver a lo no hay básico. que actualizarlos, los libros están ahí siempre y los libros son una manera de relacionarse con el mundo que también habla de quiénes somos nosotros. Uno lee, yo recuerdo que cuando yo tenía 11 años y mi mamá me leía Cien años de soledad, para mí era complicadísimo entender la genealogía, ¿no? Los Para mí mil todavía hoy aurelianos en y día bueno, es complicado. es compleja. Claro, hoy en día recuerdo que hace el último país invitado de honor que yo hice en la Feria del Libro de Bogotá fue Macondo, justamente, y para hacer ese gran homenaje a García Márquez, eh, póstumo ya, eh, pues tuvimos que releernos muchos libros de Gabo, mi favorito, por supuesto, Cien años de soledad, y a partir de ahí construir un universo con los arquitectos, con los diseñadores, hacer un auditorio que fuera una gallera, por ejemplo, para recordar además ese mundo caribeño que él retrata también, tener esta memoria auditiva, visual, aumentar la temperatura del pabellón para que se sintiera un poco el calor de lo que estaba en los libros. Em, yo sí creo que los libros nos permiten ir a donde queramos, pero también reconocernos a nosotros mismos en momentos distintos de la vida. Uno lee Rayuela a los 15 años y es como un libro tutelar, ¿no? Maravilloso, del amor, de esta relación de la maga y después cuando uno lo lee más grande, pues tiene una relación y una distancia distinta con el afecto, con el amor y creo que eso pasa con todos los libros, por eso son inmortales, creo yo, y por eso sí creo que pues la lectura es una gran posibilidad, una gran compañía y cuando uno piensa en las inversiones que tienen que hacer los gobiernos, pues es que es muy barato, o sea, en realidad es una inversión que tiene muy buenos frutos con una inversión muy chiquita, la verdad. Y esa es como la idea que queremos siempre llevar a los gobiernos, a los alcaldes, a los gobernantes para mejorar ese acceso en las poblaciones.
Bueno, y se te nota una pasión cuando hablas. Me encanta que cuando la gente tiene una pasión y en ti se te nota. Y quiero contarle a nuestros oyentes que nosotras nos conocimos, no nos van a creer a dónde nos conocimos. Nos conocimos en la comarca Nove Buglé, acá en Panamá, Así es, específicamente en el centro educativo Cuerima. Bueno, para los que no, Corina. mucha gente aquí no sabe dónde queda eso, entrando por San Félix, la comarca. Porque estabas apoyando a la Fundación Terpel, que está haciendo un trabajo maravilloso, haciendo estas bibliotecas, aventura de libros en diferentes puntos, diferentes escuelas de Panamá. Aquí en Chiriquí ya Sí, tenemos una en Algarrobos, que también participaste, y ahora pues así es. en la comarca Nove Bulé, en el Centro Educativo Básico Cuerima, y nos conocimos allá. O sea, es un punto que yo no había conocido antes, siendo de acá panameña, chiricana, y por allá estaba Diana, Sí. pues ayudando a todo esto de organizar los libros. Aquí quiero hacerte esa pregunta. La disposición de los libros en Aventura de Letras es muy distinta a una biblioteca donde hay un bibliotecario, donde tienes que llenar una ficha, donde hay como un protocolo. Acá los libros están a la mano de todos. No voy a decir nada más de los niños, porque me tocó ver maestros, me tocó ver padres de familia agarrar el libro, hojearlo y quedarse concentrado en esa lectura. Entonces, esta idea de tener los libros tan accesibles, cuéntanos qué beneficios pues tú has visto que tiene. Claro, mira, con la Fundación Terpel llevamos muchos años trabajando en Colombia en este proyecto de Aventura de Letras. Es un proyecto de fortalecimiento a la biblioteca escolar. Y un poco se trata de romper ese paradigma de pensarse la biblioteca escolar solamente como Para hacer un tareas. espacio más en la institución educativa para hacer tareas o para castigar, digamos, en muchos lados, en muchas escuelas de América Latina, la biblioteca es un lugar de castigo, la biblioteca es un lugar de represión, es un lugar en cuando los niños se portan mal, los llevan a la biblioteca para que estén callados, digamos. Aventura de Letras es un proyecto que pretende que la biblioteca escolar realmente se convierta en una herramienta viva para la formación pedagógica de niños y docentes. En ese sentido, la construcción de la colección es una construcción mucho más librera, es decir, tiene la idea de que los niños, los profes, encuentren allí sobre todo literatura. Nosotros en esas colecciones no tenemos texto escolar, porque nos interesa que sea una biblioteca viva, que sea una biblioteca que responda a los intereses de los estudiantes y los profes como lectores, ¿no? No como estudiantes de segundo, de tercer grado, no como un docente exclusivamente de matemáticas o de ciencias. Y lo otro que intenta hacer ese programa es tender puentes entre las diferentes materias y romper también con esta idea de que la biblioteca es solo para los profes de español o de sociales, ¿no? Que los de matemáticas no tienen nada que hacer en la biblioteca escolar o que los de ciencias tampoco. Y ahí han sucedido cosas maravillosas, digamos, como a partir de novelas como El Río de Wade Davis, los profes de biología han desarrollado proyectos que hablan de la biodiversidad, del agua, de la química, de la sostenibilidad del medio ambiente. Es decir, yo creo, estoy absolutamente convencida que los libros, pues al final son, digamos, herramientas que nos hablan de la vida misma y en ese sentido, pues todos los intereses están allí válidos. Eh, Hay novelas que hablan de las matemáticas, de los números primos, eh, De la de la tecnología. lógica del mundo, de la tecnología, del emprendimiento. Y yo creo que esta idea de darle valor, digamos, a los profes, a sus intereses, a los intereses de los niños y llevar la mejor colección posible. Es decir, si tú revisas la colección de Aventura de Letras, es una colección que tiene realmente los libros. No solo los más costosos, porque eso no es lo que le da, digamos, la calidad editorial a una publicación siempre, pero sí hacemos un ejercicio y una curaduría muy, muy estricta alrededor de lo que se llevan a estas escuelas. La escuela que tenemos en la comarca específicamente, además, tiene eh, muchos libros de enfoque diferencial, porque nos interesa que las colecciones también tengan representatividad de las comunidades a donde llegan, ¿no? Es importante que nos reconozcamos en los libros, que nuestra biodiversidad se reconozca en nuestros libros, en las publicaciones a las que accedemos. Eh, yo puedo llevar un libro
del Polo Norte y de la Antártica a la comarca. Por supuesto, los niños tienen todo el derecho de conocer los osos polares, pero qué chévere que también vean que hay capibaras y que hay animales que están en su entorno y que hacen parte de la representatividad que tiene su comunidad. Em, Así es que ese proyecto de aventura de letras y aulas interactivas, que es lo que estamos llevando, es además una combinación de la biblioteca escolar con el acceso tecnológico y cómo no pelean estos ambientes educativos. Es decir, estamos rompiendo también esta idea con que en donde hay libros no hay computadores, donde hay computadores no hay libros, porque al final la herramienta tecnológica es solamente una herramienta tecnológica. Los libros al final fomentan contenidos de calidad que enriquecen los proyectos educativos y proyectos pedagógicos de las instituciones. Y lo otro que tiene maravilloso este proyecto, que es un lujo, la verdad, trabajar con la Fundación Terpel, es la idea del mediano plazo, por lo menos, ¿no? Normalmente los proyectos que trabajamos en responsabilidad social con muchos países, y tú lo sabes muy bien, son proyectos que quieren ser inmediatos, son proyectos en donde se entrega una biblioteca, se toma la foto, el alcalde, todo muy divino y se Queremos van. magia. Estos son proyectos, exacto, estos son proyectos con la Fundación Terpel que promueven un diseño colectivo, un diagnóstico participativo para arrancar la construcción del proyecto, el establecimiento del aula interactiva, de los contenidos de las bibliotecas y después un acompañamiento en formación a los docentes y a los estudiantes. Estamos hablando de un proyecto que dura mínimo 3 años en cada institución educativa y creo que eso es lo que permite no solamente dejar una capacidad instalada, arraigada y fuerte en la institución, sino que las instituciones, los alcaldes y la comunidad que está alrededor aprenda a gestionar recursos para sostener su espacio sin nosotros. Yo creo que lo mejor que hace una entidad como Fundalectura es poder irse y que los proyectos no se mueran. Esa es como la gran apuesta. La sostenibilidad para nosotros es que no nos necesiten más, que podamos dejar comunidades tan formadas, tan empoderadas, tan establecidas, que nos podamos ir y saber, digamos, que ya hay una comunidad educativa, de familia, de los administrativos, de los docentes que están allí, que sean capaces de sostener el proyecto y de cambiarlo, de transformarlo y de hacerlo crecer dependiendo de sus intereses y las comunidades en donde están. Bueno, de verdad que es una idea totalmente que te desprendes, porque después que tienes un tiempo trabajando en esa escuela, en ese proyecto, porque me consta, estuve pues presente en muchos de los procesos de crear estas bibliotecas y es un acompañamiento de cómo es el salón, de cómo lo vamos a pintar, de qué vamos a... Y lo que tú me dices, bueno, Todo. después de un tiempo lo mejor que me puede pasar es que yo me pueda ir. Pero no te da ese sentimiento como de que, ay, esa nostalgia. Yo me imagino que sentimientos encontrados, no porque al final tienes la satisfacción de que hicieron su deber, pero también pues todo lo que aprendieron, todo lo que vivieron, que te lo llevas. Esa es la parte que tú te llevas, ¿no? Sí, pero también, o sea, creo que lo más satisfactorio es ver cómo esas bibliotecas empiezan a tener como una vida La propia, ¿sabes? propia. Como una personalidad Es propia. como un La hijo. biblioteca es exacto, y la biblioteca, el aula interactiva que hay en la comarca, que además para mí es, digamos, una de las más lindas porque tiene un componente indígena muy importante, ¿no? Ujú. Los niños de esa institución eh, hacen parte de comunidades indígenas que nos retan además a ver de qué manera no solamente dignificamos ese saber ancestral propio de ellos, de sus raíces, de sus familias, sino cómo ponemos a conversar ese conocimiento con el conocimiento más occidental, con los libros, cómo buscamos libros que tengan contenidos que sean interesantes para las dos miradas, cómo a partir de ahí salen proyectos que tienen que ver eh, también con la dignificación o con el aprendizaje de la lengua, ¿no? De su lengua, y cómo ellos mismos empiezan a generar contenidos propios, que es otra cosa que para nosotros es fundamental, y es como la biblioteca se enriquece a partir de los contenidos propios que generan los profes, los niños, los proyectos compartidos, y esto va haciendo que el acervo cultural de la biblioteca pues se fortalezca y crezca. Entonces,
Pues sí, a mí me apasiona muchísimo y para mí es un lujo trabajar con la Fundación Terpele y poder acompañarlos en este proceso. En Panamá han sido generosísimos, súper expeditos. De hecho, en Panamá ya tenemos casi 6 bibliotecas. Y bueno, y la idea con Oscar y con todo el equipo de la Fundación Terpele, que es maravilloso, es seguir creciendo el proyecto y fortaleciéndolo. Creo que Panamá, igual que Colombia, tiene muchísimas carencias en términos educativos y creo que este tipo de proyectos lo que hace es convertirse en un apoyo de la institucionalidad, ¿no? De los ministerios de educación para llegar a lugares en donde muy probablemente, digamos, la institución pública no podría llegar. Bueno, y definitivamente también ese hermanamiento, ¿no? Entre la institución pública, las empresas privadas, la comunidad que se vuelca a recibir ese proyecto con tanto entusiasmo, yo creo que todo eso es ganancia. Diana, vamos a pasar con nuestros anunciantes, que son las empresas, así como esta, como la Claro Fundación que sí. Terpel, que creen en la cultura, que creen en la educación y que hace posible que este programa Diferenciarte llegue más cerca a nuestros oyentes con estos interesantes invitados que nos están contando una historia que nosotros espero podamos imitar muy pronto. En el siguiente bloque quisiera que me Claro hablaras que sí. más tu visión sobre esta parte legal de cómo hacer, pues elevar a ley de la República. Yo sé que es un poquito complicado, pero ustedes ya han avanzado bastante en eso. Entonces sí nos gustaría escuchar cómo es ese proceso para poder institucionalizar esto y volverlo ley, que la lectura esté más cerca de cada uno de nosotros. Antes de pasar al corte, vamos a recordar los teléfonos para que reporten sintonía, el 775-0440, 775-0440 y también por medio del WhatsApp 6813-3867. 6813-3867 para que al final del programa usted se pueda hacer acreedor a un certificado gracias a nuestros amigos de la librería El Lector. Regresamos pronto. Así es, amigos, estamos de vuelta aquí en Diferenciarte Radio, hoy viernes de promociones de lectura. Estamos conversando con Diana Rey desde Bogotá, Colombia. Ella es miembro de Funda Lectura y bueno, una lectora apasionada que no solamente se deja el hábito para ella, sino también que lo comparte a través de esta fundación y de todas las otras instituciones donde ha trabajado, incluyendo pues la Feria del Libro Internacional de Bogotá, que bueno, es muy querida esta feria acá en Panamá. Muchos de las personas, de los escritores, colegas acá van a esta feria quizás por la cercanía. Es como la primera opción de salir internacionalmente y bueno, hemos seguido también ese trabajo de la feria de Bogotá. Vamos a recordar, Diana, los teléfonos, el 775-0440, 775-0440 y también por medio del WhatsApp 6813-3867. 6813-3867 para que puedan hacerse acreedores a un certificado gracias a nuestros amigos de la librería El Lector y también de la biblioteca de Boquete. Diana, te comenté que tenías que ir a la biblioteca de Boquete. Tienen más de 30.000 ejemplares a la Sí, disposición y también ahora tienen un parque. Estos están haciendo toda esta cosa maravillosa que yo sé que en Colombia, específicamente en Medellín, es bastante popular, los parques, biblioteca, un libro, un árbol y todo esto en esta línea de ideas. Cuéntame, ¿tú conoces ese tema, el parque, biblioteca? ¿Has tenido la oportunidad de trabajar en algún proyecto de estos? sí, Fundalectura ha operado la red de bibliotecas públicas de Bogotá en varias ocasiones y por supuesto, pues las bibliotecas públicas son, digamos, un eje central del ecosistema bibliotecario en el país. Los parques de bibliotecas, digamos que, como tú lo mencionas, tienen un asentamiento muy fuerte en Medellín, pero creo que tiene que ver también con el clima y por eso en Panamá, pues seguramente funcionará perfecto. Y es que, claro, son ciudades que por su clima se presta para hacer muchas actividades afuera, muchas actividades en exteriores. En Bogotá, digamos que la idea de las megabibliotecas tuvo un momento muy importante en el arranque de la constitución de la red allá en el 2000, más o menos. Se crearon
megabibliotecas en Bogotá, la biblioteca La Julio Mario Santo Domingo, eh, la Biblioteca Pública Virgilio Barco, la Biblioteca del Tunal, y la Biblioteca del Tintal, eran las cuatro, son las cuatro megabibliotecas que son complejos muy grandes, que no solamente, por ejemplo, la Julio Mario Santo Domingo no solamente tiene la biblioteca pública, sino también el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, entonces digamos es un gran complejo cultural. Pero la biblioteca pública es el escenario cultural por naturaleza, el equipamiento cultural más grande que hay en Colombia, el más importante que hay en Colombia. Cada municipio en Colombia tiene una biblioteca pública, unas más grandes, unas más pequeñas, pero todos los municipios en Colombia tienen una biblioteca pública y eso es ya una gran ganancia. Y la biblioteca pública es el escenario cultural por naturaleza. En ese sentido, todo pasa en la biblioteca pública, ¿no? Hay lugares en donde el único espacio cultural que existe es la biblioteca pública. No tenemos la misma cobertura en cines, por ejemplo. No todas las ciudades en Colombia tienen cine. No todas las ciudades en Colombia tienen teatro. Eh, no todas las ciudades en Colombia tienen equipamiento para conciertos, digamos. En ese sentido, en la biblioteca pública pasa todo. Pasa el cine, el teatro, la música, la danza, pero pasan también las reuniones comunitarias, pasa también las reuniones políticas, y yo creo que culturalmente es un escenario fundamental. Es un escenario fundamental. En Colombia se han hecho ejercicios muy bellos de tener, por ejemplo, bibliotecas indígenas. Tenemos una preciosa eh, en la arriba, digamos, en Santa Marta, en la Sierra Nevada, que acoge, digamos, desde Valledupar hasta la sierra, con una presencia y unos contenidos muy marcados por la literatura indígena, por los contenidos y las tradiciones de las comunidades indígenas que habitan allí. Entonces, yo creo que los parques, bibliotecas que tú mencionabas son una gran oportunidad de acercar a la población de una manera distinta a las colecciones. Creo que allí el trabajo de los bibliotecarios, que no tienen que ser profesionales, es decir, obvio, ideal que tengamos bibliotecarios formados, pero yo creo que en Panamá, por ejemplo, si no estoy mal, no hay escuela de bibliotecología, creo, puedo estar equivocada, pero creo que no la hay. Y sin embargo, pues un buen bibliotecario es básicamente un buen lector que sea capaz de enamorar y de recomendar buenas lecturas. Un bibliotecario es un profesional de cualquier área que sea capaz de seducir y encontrar caminos entre el acervo bibliográfico que tiene en ese lugar llamado biblioteca y sus usuarios. ¿No? Es el que es capaz de crear programas y servicios alrededor de los contenidos de la biblioteca que sean interesantes para sus comunidades. Y ahí tenemos muchísimos ejemplos. La Biblioteca de Nueva York, después de pandemia, creó una cosa maravillosa que es la Biblioteca de las Cosas, en donde la gente podía ir desde pedir prestado un traje para ir a una entrevista y retomar la vida laboral, hasta pedir prestada una máquina de coser porque tenía un pequeño emprendimiento en su casa o porque hacía parte de su negocio, ¿no? Entonces creo que las bibliotecas públicas la idea de la biblioteca como este lugar silencioso de repositorio de libros, en donde no pasa nada, digamos, se acabó hace muchos años. La biblioteca pública es un espacio vivo, es un espacio vital, es un espacio en donde la gente va a crear, es un espacio en donde los jóvenes van a grabar música, a hacer podcast, a grabar videos, a generar contenidos, a generar contenidos. Y eso de la mano de una muy buena biblioteca, unos muy buenos libros y un bibliotecario apasionado, pues ya es como una semilla maravillosa para crear cosas y eso, insisto, para los gobiernos, pues no es tan caro. Es una inversión Yo creo que realmente mínima frente a los réditos sociales que eso genera. el punto en común de todo esto, justamente lo acabas de mencionar, es la pasión que tenga el bibliotecario, la pasión que tenga los directivos que estén en ese momento a cargo de la biblioteca, que tengan eh, las autoridades locales y que vean en esto una oportunidad que, como bien has mencionado tú varias veces, el costo-beneficio es excelente porque no es algo que se ve de un día para otro, como también lo mencionaste, pero definitivamente que en unos años ya se ve el cambio, empezando por una familia, luego por un barrio, por una escuela, hasta que se convierte toda la ciudad. Y eso es algo pues maravilloso que queremos aprender de lo que ustedes han hecho. Así que por favor, cuando regreses a Panamá, tenemos que ir a la biblioteca de Boquete para que veas tú este ecosistema Ay, sí. bonito que ahí se ha formado. Y te mencionaba antes del cambio que ¿cómo hacemos? Yo quisiera saber, o sea, soy totalmente ignorante del tema, ¿cómo uno hace para elevar esto
a ley de la La República. ley. ¿Cómo fue el caso de ustedes en Colombia que nosotros podamos tomar de ejemplo, adaptándolo obviamente a nuestra realidad, pero sí teniendo ese ejemplo? Pues mira, la ley del libro en Colombia es una ley ya que tiene sus años, la ley 091 del 93, y es una ley que apalanca inicialmente la Cámara Colombiana del Libro, que es la agremiación de los editores en Colombia, ¿no? Y en Panamá existe la Cámara Panameña del Libro. Mm. Y es una ley que pues establece varias cosas que hoy en día se están revisando. De hecho, hace menos de un mes la ministra de Cultura, de las Culturas, las Artes y los Saberes radicó una modificación a la Ley General de Cultura que tiene un capítulo específicamente dedicado al libro y al ecosistema librero. La ley del libro promueve, por ejemplo, que en Colombia los libros no tengan IVA, que no tengan el impuesto de IVA, de valor agregado, ¿Qué que le es llamamos muy aquí importante porque TMS? pues Pero es lo mismo, el impuesto. en Colombia, exacto. En Colombia el IVA es el 19%. Si tú le sumas eso a un libro, pues va a ser muy difícil que pues las personas que devengan un salario mínimo o menos, pues tengan la posibilidad de pensar en la literatura o en los libros dentro de sus necesidades básicas. Lo otro que promueve la ley del libro son exenciones impositivas para los editores, para los libreros, para las personas que hacen parte, digamos, como de la cadena editorial. Y por supuesto, pues fomenta espacios de circulación del libro, como las ferias del libro, las librerías, la creación de bibliotecas comunitarias y demás. Yo desconozco cómo es el proceso legal, digamos, en Panamá, pero sí creo que puede haber una movilización que venga del gremio, que venga de los editores, que venga de los libreros, que haya un trabajo ahí mancomunado para presentar este proyecto. Leyes de libros hay millones. Yo creo que el ejemplo más fuerte, por supuesto, es Francia. Francia tiene ley de precio fijo. Francia es una defensora acérrima de sus librerías y de sus bibliotecas. Yo creo que, claro, las bibliotecas públicas para nosotros son esenciales porque son un espacio de acceso gratuito a grandes colecciones. En países, digamos, donde el poder adquisitivo es mayor, pues son las librerías, pero yo creo que en Colombia, en Panamá, en América Latina, el poder, el canal de circulación natural del libro son las librerías y deberían ser espacios mucho más fortalecidos desde los gobiernos. En ese sentido, no puedo decirte cuál es el camino legal, pero lo que sí quiero decirte es, hay muchas leyes del libro que se pueden evaluar, que se pueden, como tú decías, aprender las cosas buenas, aprender lo que ha funcionado de las leyes, para establecer una propia, también dependiendo de la dinámica del país. Panamá es un país que importa muchos libros. Y solamente el ejercicio de importar libros, pues ya encarece un poco el valor de los libros. La producción editorial panameña propia no es tan grande como Colombia, como Perú, como Argentina, como México, sin duda. Y sin embargo, yo creo que desde los ministerios se podrían establecer eh, estímulos a los creadores, estímulos a los editores independientes, estímulos que permitan sopesar, digamos, el esfuerzo financiero que significa publicar a un autor panameño, ponerlo a circular, que comercialmente no sea una aventura tan arriesgada para los editores. Y eso permitiría además pues, descubrir nuevos talentos, ver nuevas representaciones del país, tener una mirada de la cultura propia desde los creadores que hoy en día, yo estuve en la Feria del Libro de Panamá el año pasado, y me sorprendía mucho que gran parte de la oferta editorial panameña es autopublicada, es autoeditada. Eh, y no tengo nada en contra de las autoediciones, ni más faltaba, pero por supuesto el ejercicio editorial es un ejercicio que necesita una profesión detrás, digamos, para que los libros no tengan errores, para que la edición sea muy buena, para que el diseño editorial sea competitivo y los libros de Panamá puedan además salir también a conquistar el mundo. Entonces, sí creo que una ley podría fortalecer muchísimo el escenario bibliotecario, el ecosistema bibliográfico más que bibliotecario en Panamá, pero también creo que debe ser una postura desde los gremios, desde los autores, desde los editores y desde la sociedad civil, quienes deberían empezar a tramitar eso. Probablemente no sea una iniciativa gubernamental.
Bueno, muy interesante todo lo que nos estás diciendo y vamos a tomar nota y vamos a hablar pues con los gestores literarios. Aquí tenemos varios defensores de las bibliotecas para tomar esos ejemplos y bueno, probablemente después nos queramos reunir también contigo para que nos sigas dando otros datos ya más específicos para poder Claro, proponer eso. Y también aquí hacemos el llamado a las autoridades, en este caso los diputados, que son los que presentan las leyes de la República. Si están escuchando este programa, pues por favor pongan atención a lo que nos está contando Diana de lo que ha pasado en Colombia, que ha tenido muy buenos resultados. Yo siempre he dicho que las cosas buenas primero se admiten, segundo se aplaude y tercero se imitan. Eso es así, porque lo bueno claro. que yo veo en Colombia también lo quiero para Panamá y creo que también entre algunas de las cosas que mencionaste cuando estabas dirigiendo la Feria del Libro de Bogotá fue el apoyo de la Feria del Libro de Guadalajara. Yo estoy muy Sí. contenta de que esto sea así. Yo siempre he dicho que en colaboración llegamos mucho más lejos que en competencia. O sea, no es eso de que cuál es la mejor feria o cuál tiene más gente o Mm. cuál... No, es que cada una tiene su esencia, cada una cumple su propósito en el lugar y en el momento que está y que entre todas se agarren de las manos para poder seguir girando esta rueda y que el hábito de la lectura pues no sea como algo tan extraño. Todavía lastimosamente hay personas que no leen un libro en el año. Entonces es una realidad que queremos cambiar, que queremos ir modificando. Porque vuelvo y repito que ya hemos visto los beneficios que trae. En ese orden de ideas, Diana, cuéntanos tú, ¿qué nos recomiendas para alguien que no lee, que alguien que dice, chuzo, no, la verdad es que yo agarro las dos primeras páginas y me duermo, o lo mío es el cine, o lo mío es otra cosa? Cuéntanos, para una persona así, ¿tú qué le recomendarías que iniciara? Pues mira, yo creo que formarse como lector siendo adulto es más complejo que cuando uno es niño. Entonces, lo primero que diría a todas las familias es que ojalá tengan libros en su casa para sus niños. Eh, y a eso, y me refiero además con, por ejemplo, hacer de la visita a la biblioteca pública un hábito, un plan, un programa divertido. Todas las bibliotecas públicas de todos los países tienen programación para niños, tienen horas del cuento, tienen lectura en familia, tienen buenas colecciones y tienen muy buenos promotores. Y para un papá, pues llevar a su hija o su hijo a la biblioteca pública y participar de esas actividades, primero no le cuesta nada y segundo le permite a su hijo descubrir un montón de cosas que va a tener difícilmente en otros espacios, ¿no? El acceso a los libros es fundamental, tener libros a la mano. eh, Desde muy pequeños creo que eso hace un hábito lector distinto. Los papás a veces se acercan a nuestro stand de Fundalectura en la Feria del Libro y nos dicen, no, es que no sé cómo escoger libros para mis hijos y hay como una sensación alrededor de los libros como de necesitar un doctorado, ¿no? Para acercarse a Muy una biblioteca, a complejo. una librería. Y eso, pues realmente no es así. Yo creo que los libros, como todos, son un poco prueba y error. Hay libros que nos apasionan, hay libros que los dejamos y está bien. Digamos, no hay tampoco ningún fetiche con que hay que empezar un libro y terminarlo, porque sí, si uno no lo está disfrutando, lo deja y seguramente lo retomará en otro momento o no. Mm, Creo que para los papás de niños más grandes, Yolanda Reyes tiene una cosa muy bella que es el triángulo amoroso de la lectura y es una definición muy bonita de lo que significa la lectura en primera infancia y es que los niños antes de los 6 años no pueden leer solos. En ese sentido, siempre hay un mediador entre el libro y el niño, que es su papá, que es su mamá, que es su cuidador primario, que es su profesora, que es su bibliotecario. Y ese triángulo, ella dice que es un triángulo amoroso porque en ese momento la lectura, digamos, instrumental, es decir, la lectura de descifrar el código, de aprender cuáles son los fonemas, las sílabas y todo, es cero importante. Ahí, en ese momento de la vida, lo importante es que los niños generan un vínculo con su cuidador y la lectura. Y eso genera un vínculo emocional después en el adulto que hace que nunca abandone los libros. Porque lo que tú recuerdas, como yo te contaba al comienzo, Cariño. no son tanto los libros que has leído, sino el amor, la sensación de cobijo, la protección que tiene ese momento de compartir una lectura en voz alta con tu hijo, con... Mira, yo tengo una anécdota que es preciosa y que me hace llorar siempre que la cuento, espero que esta vez sea fuerte y no. A ver si Y es que lloramos nosotros todos.
Con la biblioteca pública en Bogotá, con la red de bibliotecas públicas, hace un par de años inauguramos, yo creo que más, hace unos 5 años inauguramos una biblioteca en la cárcel distrital de Bogotá. Esa es una biblioteca que se hizo con donación de libros, una mujer maravillosa que se llama Elena Vergara gestionó de todas las maneras libros por todas partes, con editores, con donantes y demás, para crear una biblioteca en esa cárcel distrital. La cárcel distrital es una cárcel que tiene como no sé cómo se dice en Panamá, pero digamos como un pabellón masculino, un pabellón femenino. En muchas cárceles en Colombia a las mujeres se les permite estar con sus hijos en privación de libertad hasta los 2 años. En esta cárcel no, aquí solamente hay adultos. El día que fuimos a inaugurarla con el alcalde, pues la verdad es que la colección era muy bonita, tenía muchas cosas y tenía una pequeña colección infantil, una pequeña, pequeñísima colección, muy pocos libros para niños. Y la verdad es que cuando nosotros establecimos esa colección, pues no pensamos en poner más libros infantiles, justamente porque es una cárcel donde solamente hay población adulta, mayores de edad. Sin embargo, ese día recuerdo mucho que se me acercó un hombre privado de la libertad, joven, relativamente joven, y me dice como, ay, doctora, yo quisiera pedirle por favor que nos traigan más libros para niños. Claro, en ese momento lo primero que tú piensas es, claro, los libros para niños, digamos que son una gran entrada para la población que no está alfabetizada. Entonces, la gente que no sabe leer siendo adulta y empieza en un proceso de alfabetización, pues los libros para niños son, digamos, una gran entrada porque son libros cortos, porque tienen textos pequeños, porque las rimas ayudan también con el oído y la musicalidad. En fin. Yo le digo, claro, le digo, ¿por qué están en algún proceso de alfabetización? Entonces me dice, no. Es que ellos tienen, las personas privadas en libertad en Colombia tienen unas tarjetas de llamada para hablar con sus familias, como unas tarjetas prepago que les permiten llamar, ¿no? A sus familias durante un tiempo. Y él me decía, no, es que yo todas las noches uso mi tarjeta de llamada para hablar con mi hijo. Y lo que hago es leerle un cuento por teléfono para que no se olvide de mí. Y pensé como, wow, qué fuerte que este señor esté separado de su hijo por un montón de años seguramente, y el vínculo que quiera mantener es leerle cuentos a su hijo. Y ya se había prácticamente acabado los que había en la biblioteca pública. Y en esos momentos tú piensas, Dios, realmente lo que haces alrededor de esto, pues es mucho más que la alfabetización, es mucho más que subir los índices de cultura del país, es como lograr entrar en la vida diaria de personas que la pasan mal o que encuentran en los libros, pues por ejemplo, una posibilidad de no perder el vínculo con su hijo. Entonces, sí, lo que quiero decirte es, yo creo que las entidades, los gobiernos que tienen voluntad de hacer cosas alrededor de los libros pasan cosas increíbles, maravillosas, unas durísimas, otras no, pero al final la gente que logra formar a sus hijos, acompañarlos, leer en voz alta. Mira, leer en voz alta 15 minutos antes de que los niños se duerman todas las noches. Eso es una cosa sencillísima, bobísima, pero tú vas viendo cómo los niños van creciendo y empiezan a ser lectores autónomos, empiezan a descubrir qué libros quieren. Los papás muchas veces te dicen, no, es que no sé qué le regala un niño de 8 años. Lo primero que le preguntas qué le gusta, ¿sabes? No, le gustan los dinosaurios, está metidísimo en el espacio, eh, le gustan los animales. No, hay libros para todo y no necesitas tener un doctorado para comprarle un libro a tu hijo. Y lo peor que puede pasar es que no le guste o que lo retome después o que lo lean juntos y no les parezca tan chévere. Pero todo eso son aprendizajes alrededor de la lectura y lo que sí va a recordar tu hijo es el momento y el tiempo que dedicaste a leer con él. Y eso es algo que acompaña a todos los lectores a lo largo de su vida y, y hace que nosotros, los adultos que hemos sido formados como lectores, no abandonemos el placer, para mí, el privilegio de leer siempre. Bueno, y esto, la verdad es que la historia también a mí ya me aguó los ojos, ¿no? Estoy seguro que muchos de los Sí, oyentes es también. bien dura. También pasaron por eso. El vínculo, ¿no? Crear buenos recuerdos con quien te está escuchando y también, ¿por qué no al revés? ¿Por qué no leerle al adulto mayor que de repente ya no ve, Por pero supuesto. sentarse, vamos a la mecedora a leer, o sea, y sin importar, no es una cuestión de edades. Yo soy mamá de un niño de 5 años.
y sí me esfuerzo por leerle. A veces yo pienso que no me está prestando atención, pero en el momento que tú menos te imaginas, saca a relucir algo de la lectura. Y yo me quedo como que, o sea, sí me está prestando atención. Y también Claro. ya él mismo dice, bueno, quiero leer este o quiero leer este otro. Y entonces, para la persona que de repente no lee, pero tiene alguien a quien leerle, bien, es como una ingeniería inversa, ¿no? No solamente es para que tú le enseñes a alguien más o le hagas el favor, sino porque tú también empiezas a formarte con esa lectura. Ah, no, aparte de todos los beneficios, ¿no? Leer en voz alta te mejora la dicción, la respiración, sabes Todo. cómo expresarte después en público, o sea, miles y miles de beneficios que podemos ver con este hábito de la lectura. Así que bueno, Diana, de verdad qué gusto que hayas compartido con nosotros este momento. Espero que no sea la última vez. Vamos a estar, pues ya te digo, vamos a marcarte nuevamente porque sí estamos muy interesados los gestores culturales aquí en Panamá de promover más este hábito de la lectura y cada vez hay más personas que se están uniendo, las librerías, los gestores. Y como digo yo, cada uno desde el rol que le toca jugar en la sociedad algo puede hacer para que las cosas mejoren, para que las cosas cambien. Así que léale un cuento, léale una poesía, léale una rima al abuelito o al vecino que sabe que está solo, que está enfermo, a los niños, porque esto no solamente le hace bien a la otra persona, sino también a usted mismo. Diana, te dejo los micrófonos de diferenciarte para que tú le des ese mensaje final a nuestra audiencia. No, pues primero agradecerte a ti, a todos los que nos están oyendo, su interés. Yo creo que todos podemos ser un poco promotores de lectura, eh, invitarlos a que se acerquen a sus bibliotecas. Hay un montón de proyectos de voluntariado, de acompañamiento. Vincularse con los libros siempre trae cosas maravillosas. Visitar la biblioteca pública. A veces la gente dice que no es lectora porque no tiene plata, porque no puede comprar, pero las bibliotecas son gratis y de verdad que hay un montón de programación y de cosas fantásticas que suceden allí que no tienen ningún precio. Bueno, no, decirles de verdad que los libros hacen cosas maravillosas en las personas, que la lectura en nuestros países, la decisión de no leer debería ser una decisión y no una carencia, ¿no? Y creo que por eso trabajamos entidades como Fundalectura en Colombia, en Panamá, en Perú, en Ecuador, en muchos lugares. Y creo que esa va a seguir siendo nuestra bandera, pensarnos en la lectura como un ejercicio político y no como un ejercicio utilitario. Eh, Leer nos permite entender que los otros piensan distinto y que en ese universo, en esa manera de entender mundos distintos, pues somos más empáticos, nos ponemos más en el lugar de los otros y eso pues nos permite también ser seres más pacíficos, que creo que es algo que necesitamos en este momento de guerra y de un mundo tan convulsionado. Así es que, bueno, nada, les Claro que deseo sí, muy buenas desarrolla lecturas la a todos, tolerancia. Diana, dinos tus redes totalmente. sociales para que los oyentes puedan entrar también a seguirte. Claro que sí. Mis redes sociales son de Rey Quintero en Instagram. Ahí también publico muchas cosas que tienen que ver con lo que hacemos. Fundalectura Co. también en Instagram y en Facebook. Y en LinkedIn estoy también como de Rey Quintero, mis dos apellidos. Ah, bueno. Muchísimas gracias, Diana, de verdad, por hacernos el A ti. espacio. Gracias, pues, por poder conectarte con esta audiencia que cada día busca más estos buenos hábitos de la lectura, de la cultura, de la literatura y, ¿por qué no, unirnos, fusionar todo esto? Porque aquí estamos convencidos de que el arte y la cultura nos hace mejores personas y mejores personas construyen mejores sociedades y eso es a donde todos queremos llegar. Así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Esto es Diferenciarte Radio con Priscila Gómez. Gracias a usted también por estar en sintonía y será entonces hasta la próxima. Chao, chao. Chao.